Vamos a Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a leer esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy comenzamos a ver lo que resultará una importante jornada a lo largo del libro de Génesis. ¿Sabe que Génesis es el nombre griego de este primer libro de la Biblia? Bereshith es su nombre hebreo. Pero vemos que ambos nombres señalan hacia la realidad de que este libro es el libro del comienzo. Y así está titulada esta predicación. El comienzo. Sabemos que este es el libro más fundamental de la Biblia, ya que la manera que usted y yo interpretemos este libro, como lo entendamos, ha de impactar cómo vamos a ver el resto de la Biblia. Por un lado, mi comprensión del libro de Génesis va a determinar si yo creo en Adán como el primer hombre o si yo creo en los cavernícolas. Lo que yo creo acerca de Génesis tendrá un impacto directo sobre mi creencia acerca de la edad de la tierra. Creyendo en una tierra joven de miles de años o una tierra de Dios que tiene existencia por más de 4.5 billones de años, de acuerdo a la ciencia. Mi perspectiva de Génesis ha de determinar cómo veo yo el origen del sufrimiento y la muerte. Y para muchos de nosotros ya estos asuntos, gracias al Señor, ya tenemos nuestra postura. Pero es importante, gloria a Dios, que lo podamos entender como aparece en Génesis, pero también de la misma manera poderlo transmitir a otros. Por cuanto hoy más que nunca el libro de Génesis es sumamente relevante, gloria a Jesús. Sepa, hermano, que en cuanto a esas posturas, una obviamente es la postura bíblica, la otra es antibíblica. O cree en Adán o cree en el cavernícola. O cree, gloria a Dios, en una tierra joven o una tierra vieja. O gloria a Dios, o de dónde viene el origen de la muerte, el sufrimiento. Sepa que en grande manera, las escuelas ya han hecho esta elección por nuestros hijos. ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles la evolución. Sepa que muchos predicadores modernos evitan predicar el libro de Génesis. Y todo esto surge de su propia incertidumbre acerca de cómo mirar este libro. Pero como hemos de descubrir, el libro de Génesis nos brinda lo que podemos llamar los pilares teológicos sobre los cuales se apoya el resto de la Biblia. No nos debemos sorprender, o mejor dicho, por lo tanto, no podemos sobreenfatizar el importante papel que desempeña Génesis en el corazón del creyente. Por cuanto en Génesis vamos a ver aquí lo que los teólogos le llaman el protoevangelio. Vemos aquí el primer prototipo, la primera, aleluya, manifestación de lo que a lo largo de la Biblia se va revelando más y más y se convierte en la máxima revelación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. En esta jornada vamos mirando cómo el Señor de manera como una obra maestra, aleluya, ha dejado tantos símbolos, tantos indicadores que señalan hacia la futura revelación de nuestro amado Salvador. Nuestra meta es, gloria a Dios, de irnos a lo largo de este libro y adaptar una postura, una perspectiva teocéntrica, una perspectiva cristocéntrica, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, donde miramos a Jesús como Dios y miramos cómo verdaderamente, como decíamos la semana pasada, todas las escrituras hablaban de Él, decía Jesús, ¿verdad? En Lucas 24. Así que, hermano, en todo esto sí, Génesis nos presenta los primeros puntos teológicos o los pilares teológicos del resto de la Biblia. No nos debe sorprender que Génesis es un libro de doctrina, donde encontramos el comienzo de la doctrina de la creación, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación. Todas estas doctrinas tienen su génesis o tienen su comienzo en este libro. Y vemos, hermanos, que este fascinante libro repleto de narrativos como el jardín del Edén, encontramos el narrativo del diluvio o aún el relato de la torre de Babel. Narrativos acerca de la vida de Abraham, de Isaac, Jacob, Esaú y José en Egipto. Vemos que son de igual manera entretejidos, formando parte de un más amplio narrativo que une a toda la Biblia. Como siempre, como cualquier porción que leemos, como cualquier narrativo que leemos, nos preguntamos nosotros, ¿por qué está este libro aquí? ¿Por qué está registrado esto aquí?
Gloria a Dios, porque contribuye a una historia más amplia, como ya miramos, gloria a Dios. La historia más amplia es que señala a Cristo. ¿Cómo esto señala a Cristo? ¿Por qué está esto aquí para señalar a Cristo? De la misma manera, no podemos hablar de Cristo sin hablar de Él como Redentor. ¿Verdad? Vemos también entretejido un narrativo de redención, el plan de redención revelado, manifestado a la humanidad, registrado a lo largo de la historia de la humanidad, del cual nosotros hoy somos partícipes. Sabemos que existe una obvia división en el libro de Génesis. Vemos que la primera división, por no decir la primera parte, está compuesta de los capítulos 1 al 11, los cuales se calcula que cubren aproximadamente 2000 años de historia de la humanidad. Mientras que la segunda división o la segunda parte, compuesta de los capítulos 12 al 50, cubre un poco menos de 300 años y se enfoca en el desarrollo de lo que será la nación de Israel. Es importante, hermano, mientras usted lea el libro de Génesis, que entendamos esta división, ¿verdad que sí? Los primeros 11 capítulos cubren aproximadamente 2000 años. Y de los capítulos 12 al 50 cubren aproximadamente un poco menos de 300 años de tiempo. Vemos que obviamente Dios trae, gloria a Dios, un vistazo mucho más amplio, mucho más universal acerca de la humanidad. Pero ya, gloria a Dios, del 12 en adelante trae un enfoque bastante específico, ¿verdad? Sobre Israel. ¿Por qué? Porque Israel será la nación de donde nacerá el Salvador, ¿verdad que sí? Que es importante. Así que, hermano, entendemos, mientras miramos a Génesis, entendamos que el libro de Génesis nos presenta el comienzo de lo que será un registro de una serie de fracasos humanos. Desde el comienzo, el hombre ha sucumbido ante el poder del pecado y ha fracasado en vivir conforme a aquel diseño original de Dios. Una tras otra historia de fracaso, una tras otra historia, ¿verdad? Que se de traición al mismo Dios que lo ha creado desde el primer hombre, lo vemos, ¿verdad que sí? Por un lado, gloria a Dios, registra el comienzo de la historia del fracaso humano a causa del pecado, pero este libro de la misma manera registra el comienzo de la gracia de Dios. Así que mientras naveguemos en este libro, vamos a ver el fracaso humano con el cual todos nosotros nos podemos identificar. Y es por eso, hermano, que la Biblia no le esconde los trapos a nadie. Usted lee, no se sorprende de leer los fracasos de Moisés, leer los fracasos de David. ¿Verdad que sí? Hombres, aún como David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre también que tenía su lucha contra el pecado, pero al mismo tiempo experimentó la gracia de Dios, porque es así, ¿verdad? En medio de la oscuridad del pecado es donde más brilla la luz de la gracia de Dios. Encontramos en Génesis el comienzo o el cumplimiento de las palabras del apóstol Pablo, cuando él escribió en su carta a los romanos, en Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Exactamente lo que miramos en Génesis. Comenta el comentarista Kent Hughes, Génesis también nos provee con una magna revelación de la fidelidad de Dios, mientras recuenta su fidelidad una tras otra vez en la vida de los patriarcas. Encontramos que Dios permanece fiel, aun cuando aquellos a quienes fueron hechas las promesas se convierten en las más grandes amenazas contra el cumplimiento de las promesas. Pero que sí, cada uno que desobedecía, aleluya, se convertía en un tropiezo contra los propósitos de Dios. Pero es que así es la fidelidad de Dios. Y esta realidad es expresada en el Nuevo Testamento de esta manera. Según Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre ha sido el mismo, hermanos. Y una de las metas que indirectamente nos va en nuestra exploración en este libro, gloria a Dios, que vamos mirando, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Lamentablemente muchos que quizás con corazones no tan sinceros han leído la Biblia, dicen, yo no leo el Antiguo Testamento. Por cuanto el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios de juicio, un Dios de matanza. Mientras que el Dios del Nuevo, dicen, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Es que estamos describiendo, por ambos lados estamos describiendo a Dios. Pero vamos a ver que la gracia de Dios está presente en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, pero vemos también que el juicio de Dios está presente en el Nuevo Testamento. Solo pregúntele a Ananías y Zafira, verá cómo les fue. Solo pregúntele a aquellos participantes en el libro de Apocalipsis, verá qué piensan acerca del carácter de Dios. Así que de igual importancia, a nuestra perspectiva acerca de Génesis, es aceptar el hecho que el autor humano de los primeros 5 libros de la Biblia es Moisés, ¿verdad? Desde Génesis a Deuteronomio, conocido, ¿verdad? Como el Pentateuco.
Tenemos que aceptar si verdaderamente Génesis va a desempeñar su papel en nuestra vida como creyentes. No solo tenemos que aceptar, gloria a Dios, exactamente de manera literal lo que la palabra habla, especialmente acerca de la creación, pero tenemos que aceptar a Moisés como su autor. Y aunque muchos críticos modernos cuestionan este dato, el mismo Jesús confirmó esto en detalle en varias ocasiones, como leímos en Lucas 24:27, dice, y comenzando desde Moisés, este es el Jesús resucitado, hablando con los dos discípulos camino de Maús, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Cuando él comenzaba con Moisés, él está hablando de los escritos de Moisés, ¿verdad que sí? Así que si hemos de correctamente interpretar este libro, debemos considerar el contexto bajo el cual fue escrito. Si Moisés fue el autor, esto nos permite entender que Génesis, como parte del Pentateuco, fue escrito durante el tiempo o después del Éxodo, cuando Israel andaba por el desierto. Esta era la audiencia original. Si vamos a hacer de entender esto de manera expositiva, la palabra, permitir que la palabra haga su debida exposición, para interpretar cada pasaje, para entenderlo, para poderlo aplicar correctamente, tenemos que primero entenderlo como lo hubiese entendido la audiencia original, ¿verdad que sí? Y de ahí lo podemos aplicar sobre nuestra vida. Así que la audiencia era Israel. Quizás durante el tiempo del Éxodo o durante su tiempo que andaba en el desierto, el Señor le traía esas declaraciones a través de Moisés al pueblo de Israel. En ese brinda el verdadero narrativo del origen del universo, contrarrestando, gloria a Dios, para el pueblo, más de 400 años de influencia pagana en Egipto. Recuerde, ¿verdad? ¿De dónde venían ellos? Gloria a Dios, y lamentablemente habían absorbido mucho de las prácticas en Egipto. Israel no solo escapaba de la esclavitud en Egipto, pero también escapaba de su politeísmo, la adoración de muchos dioses, que incluía la adoración de dioses como el sol y la luna. Todo esto nos ayuda a entender en parte acerca del porqué del contenido de Génesis. Ahora, hermano, a lo largo del transcurso de esta predicación, 3 verdades han de ser destacadas. Número 1, que Dios es el único que tiene el poder de ser. Entendamos esto. El poder de ser. Por lo tanto, Él es el creador. Segundo, vamos a ver y vamos a mirar en detalle que un Dios de orden no hizo una tierra en desorden. La tierra en sí estaba sin forma y desocupada. Tercero, miraremos algo que es característico de Dios, que solo Dios puede hacer, que Dios creó el universo ex nihilo, o sea, de la nada. Que el universo no se creó a sí mismo de la nada, y vamos a ver por qué hago esa expresión. Entonces leemos aquí, hermanos, dice Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy fácil leer estas primeras palabras de la Biblia y quizás, y no hasta después de mucho tiempo, empezar a comprender el peso de lo que declaran estas palabras. Qué fácil es, ¿verdad? Emprendernos en una emocionante trayectoria de tratar de leer toda la Biblia. Gloria a Dios, y aquí están las primeras palabras, pero aleluya, obviamente hay muchas palabras que leer después. Pero dice aquí en el principio, y tenemos que detenernos aquí, porque hay grande peso, gloria a Dios, en estas palabras. ¿A qué principio se refiere Dios? Entendamos aquí en todo esto, gloria a Dios, que Moisés no estaba presente. ¿Verdad que sí? Nadie estaba presente en esto. Gloria a Jesús, esto ha sido por revelación de Dios. Y Moisés escribe por revelación de Dios diciendo al principio. ¿Y a qué principio se refiere? Lo voy a decir de esta manera, al principio del principio. Sépase usted que este ha sido siempre un tema muy debatido en los círculos académicos. Ahora la ciencia, que se ha alcanzado un estatus de élite. ¿Usted sabía que así los miran a los científicos en el día de hoy? Ellos son los élite. Lo descubrimos bastante. ¿A qué grado? Cuando se trataba del tiempo del COVID, ¿verdad que sí? Es que tenemos que confiar en la ciencia. Gloria a Dios. Y lo que se propone por medio de esto es así que la ciencia es la verdadera fuente de la verdad. Tenemos que creer en la ciencia, nos dicen acerca de lo que era la pandemia. Tenemos que creer en la ciencia acerca de lo que dice está ocurriendo en relación al calentamiento global. La ciencia nos dice. La ciencia nos dice que el planeta está sobrepoblado, ¿verdad que sí? Pero si nosotros miramos esto a través del lente bíblico, gloria a Dios, ellos no lo saben todo. Porque recuerde, cada alma ha sido puesta por Dios
Al decir que la tierra está sobrepoblada, estamos diciendo que a Dios se le pasó la mano, ¿verdad que sí? ¿Por qué no disminuye la producción de almas? Es Dios el que pone la vida. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que todo lo, aleluya, lo entiende. Él hizo hizo un planeta con el potencial para, gloria a Dios, alimentar y sustentar a una humanidad que Él mismo iba a facilitar, ¿verdad que sí? Así que en este proceso nosotros no somos anticiencia, pero no vamos a mirar a los científicos como un élite. Se propone que ellos son la única fuente de verdadera, fuente de verdad, pero puesto que el mundo existe y que este forma parte de un vasto universo que supuestamente se encuentra en un proceso constante de expansión, nos dicen los científicos. Este tuvo que haber tenido un principio. Los científicos no lo pueden negar. La existencia del universo demanda una explicación científica. Pero vemos que por un lado, vamos a mirar por un momento las opciones que se han dado a los científicos. Por un lado, varios científicos y aún hasta filósofos piden que se les conceda la aceptación a ellos. Yo sé que nosotros no creemos en Dios. Yo sé que nosotros que no creemos, dicen ellos, no creemos en lo sobrenatural. Pero les pedimos que nos concedan tan solo un solo milagro, dicen ellos. Esta no es mi palabra, estas son las palabras de ellos. Concédame, dice un científico, concédame un solo milagro en lo que tiene que ver con la creación del universo. Y nosotros explicamos el resto. Mire la arrogancia, ¿verdad? En el corazón del hombre. Nosotros explicamos el resto. El único milagro que les pedimos es que nos concedan que de manera milagrosa apareció la materia en el universo. Eso es lo único que pedimos. De ahí el resto, nosotros lo explicamos todo. Qué arrogante, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque ellos no pueden explicar cómo es posible que algo vino de la nada. Nadie ha podido ver este fenómeno, hermanos. Que algo ha venido de la nada. No pueden, gloria a Dios, explicar cómo es posible que inteligencia vino de la no inteligencia. Ese es el milagro, por eso lo necesitan. Otros científicos evitan tener que pedir un milagro. Y dicen que el universo, escuche esto, ellos no están mejor. Ellos dicen que el universo se creó a sí mismo de la nada. Escuchen esto, gloria a Jesús. El difunto científico Stephen Hawking dijo, puesto que existe la ley de la gravedad, el universo puede y ha de hacerse y crearse a sí mismo de la nada. También dijo lo siguiente, rechazando la necesidad de Dios, dice, la creación espontánea, le llama él, es la razón por la cual existe algo y no nada. Esta es la razón por la cual existe el universo, porque existimos nosotros y no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y poner el universo en marcha. Él dice, el universo no necesita a Dios. Lo dijo un hombre paralizado en su silla de ruedas que hablaba a través de una computadora. Mira la arrogancia del corazón del hombre, ¿verdad que sí? Ni aún así. Es que el que no quiere creer en Dios no va a creer en Dios. Prefieren creer que el universo se hizo de la nada. Y entendamos que también para estos científicos, esto constituye un acto de fe. Ellos tienen fe también, pero fe en otra cosa. Gloria a Jesús. Por ridículo que suene, esto no es lo mismo que decir que una casa se hizo a sí misma de una tarima o un palet de bloques y cemento. Es ridículo, ¿verdad que sí? Decir, mira, ahí está un palet de bloques y cemento, la casa se hizo sola. Es ridículo, pero no, hermano, en realidad esto equivale a decir que una casa se hizo a sí misma cuando no habían ni bloques, ni cemento, ni aún el propio terreno para construir la casa. Eso es lo que nos proponen los élites de nuestra sociedad. ¿Verdad que sí? Pero Jesús, verdaderamente, hermano, nosotros no somos tontitos al no creerles a ellos. Nosotros somos mucho más inteligentes al creerle a Dios. Vemos que otros tratan, y una tercera opción de los científicos, hay varias otras más, pero otros tratan de evitar este dilema diciendo que en realidad el universo es eterno. Y que el universo no tiene principio ni fin. Y que siempre ha sido así. Todo esto para afirmar que para la existencia del del universo, Dios no es necesario, que Dios no existe. Escuchaba a un pastor comentando acerca de estos mismos puntos.
Y él hablaba diciendo que cuando a nuestros hijos se les presenta una alternativa de creer en un universo que no fue hecho por Dios, gloria a Dios, un universo donde Dios no existe, es en realidad afirmar, o donde un universo donde Dios no es necesario para ponerlo en marcha, es en esencia negar la existencia de Dios. A nuestros hijos, entendamos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, quien sea que está estudiando en la escuela, entienda que cuando se les enseña la teoría de la evolución, que incluye también los orígenes del universo, se les está enseñando a no creer en Dios. Pero la palabra dice que en el principio tiene su principio en Dios, ¿verdad? Como vamos a ver un momento más adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que en Génesis no encontramos ningún argumento tratando de afirmar la existencia de Dios, sino que más bien encontramos una directa declaración. Dios es el que creó. Dios es el único que tiene el poder para crear. Dios es el único que tiene el poder de ser. Usted y yo, hermanos, nos llamamos seres vivientes, pero no tenemos el poder de ser. Si nosotros no comemos, nos morimos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, nos afecta aun cuando no estamos, podemos la habilidad de compartir con otros, nos sentimos solos. Aún, aleluya, cuando no sale el sol lo suficiente, nos afecta a nuestra fisionomía, gloria a Jesús. Nos afecta nuestro sistema inmune, el no poder estar suficiente tiempo en el calor del sol. Necesitamos el sol, también necesitamos la luna. Necesitamos el viento, necesitamos tantas cosas para poder existir. Nosotros somos quizás existentes humanos, quizás no seres humanos. Pero Dios tiene el poder de ser. Hay un término doctrinal, un término teológico que se refiere a esto. Ese se refiere a la aceidad de Dios. Y es a eso que hacía referencia cuando Moisés, inicialmente llamado por Dios, y diciéndole, Moisés, ahí cuando yo vaya al pueblo de Israel, ¿quién les diré que me ha enviado? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. ¿Verdad que sí? Una afirmación divina, una afirmación acerca del carácter de Dios. Yo soy el que soy. Dios no necesita a nadie para ser. Dios no depende de nadie. Hay algunos que tratan de elevar el significado y el valor del ser humano diciendo que Dios nos hizo porque Él tenía necesidad de compañía. Dios no nos necesita a nosotros, hermanos, porque Él tiene el poder de ser. Él no necesita a nadie. Aunque decimos Él, pero cuando decimos Él, nos estamos refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Donde entre ellos hay amor, entre ellos hay comunión. Entre ellos hay, gloria a Dios, esa unión. No necesitan a nadie. Nosotros necesitamos de todo. Gloria a Jesús. Creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra por implícito. La totalidad del universo fueron creados por Dios ex nihilo, que se refiere de la nada. Dios teniendo el poder de ser, tiene el poder de crear, tiene el poder de crear el universo de la nada, donde no había nada, hermanos. Y decía alguien, ¿qué es nada? Dijo alguien, nada es aquello acerca de lo cual sueñan las piedras. No podemos ni imaginar eso, ¿verdad que sí? Las piedras no sueñan. La nada es nada. Esto quiere decir que para crear algo discernible como el cielo y la tierra, Dios primero tuvo que establecer la existencia del tiempo, materia y el espacio. Y creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Dios tuvo que crear materia. Al crear materia tuvo que crear espacio, por cuanto la materia ocupa espacio, ¿verdad que sí? Tuvo que crear espacio, tuvo que crear materia. Y sabemos nosotros que la materia, lo creado, existe dentro del tiempo. La realidad, hermano, es que nosotros no podemos ni siquiera imaginar nuestras vidas aparte del tiempo. Gloria a Dios. Nosotros, el tiempo nos gobierna. Estamos continuamente gobernados por el reloj, ¿verdad que sí? El reloj nos dice a la hora que nos vamos a dormir. O a la hora que nos debemos ir a dormir. Nos dice a la hora que nos tenemos que levantar. Nos dice a la hora acerca de nuestro compromiso. Nos dice cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo no tenemos. Se nos hace difícil imaginar una eternidad con Dios, ¿verdad que sí? Nosotros seres humanos que hemos tenido comienzo. Y para nosotros el tiempo marcha en una forma lineal, ¿verdad que sí? De un punto hasta otro. Como un estilo de destinación. Pero vemos que Dios existe fuera del tiempo. Me gustaba como decía un comentarista, decía, es que Dios no es viejo. Dios no es viejo, hermano.
Porque Dios no es afectado por el tiempo. Él existe fuera del tiempo y podemos ver que aún sorprendentemente a Dios no le molestan las canas. ¿Te has leído esos pasajes donde Él se presenta con caballos blancos? A Él no le molestan las canas, a nosotros sí, ¿verdad? Pero Dios no es afectado por el tiempo. Y al crear lo que es el universo, tuvo que crear el tiempo, la materia y el espacio. Los científicos nos dicen, y ellos han observado, que la partícula más pequeña de lo que es materia es llamado el átomo. Es mucho más pequeña que lo que el ojo natural puede ver por medio de un microscopio. Y vemos que Dios creó estas diminutas partículas, los átomos. Y vamos entendiendo que estas partículas, estos átomos, por pequeños que son, ellos obedecen la voz de Dios. Y obedecieron la voz de Dios para crear el vasto universo. Dijo, estos átomos serán la Tierra, estos átomos se convertirán en las vastas formaciones en el espacio, otros planetas, otras estrellas. Vemos que el universo compuesto de estrellas, planetas, galaxias, asteroides, cometas, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre el microcosmos de la misma manera como el macrocosmos. ¿Verdad que sí? El mundo atómico es gobernado por Dios. Y el vasto universo está también sujeto a la voluntad de Dios. Aquel que tiene el poder para crear, tiene el poder para gobernar. Ese es el Dios que se le está presentando a Israel en medio del desierto. Ese es el Dios que se lo está presentando a nosotros, ¿verdad que sí? Un Dios supremo. En muchas maneras encontramos tantos paralelos en el último libro de Apocalipsis, que nos presenta a uno que reina y gobierna con un poder alto y sublime, que gobierna sobre lo más pequeño y sobre lo más grande. En la palabra dice que ni un pájaro cae en tierra sin nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? La palabra es clara, dice que a las estrellas Dios les ha puesto nombre. Yo tengo una teoría, que aún a los animalitos todos tendrán su nombre también. Mi teoría. Soberano sobre todo. Y vemos, hermano, que Pablo escribió acerca de la creación del universo. En Colosenses 1:15 y 16 y al 17 dice, Él es la imagen, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, escuche bien esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, Jesús, vemos aquí con una más amplia revelación a lo largo del Nuevo Testamento. Sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero se nos dice que específicamente dentro de la deidad es el Cordero el que creó el universo. Él creó el universo, pero no solo lo creó, pero también sustenta su existencia. Es Jesús, escuche bien esto, hermanos. Es Jesús que le dice a sus átomos que se mantengan juntos. ¿Verdad que sí? Es Jesús el que gobierna sobre nuestros cuerpos al nivel atómico. Gloria a Jesús. Es el que sustenta a cada planeta en su órbita. El que le otorga a cada planeta, a cada cuerpo celeste, gloria a Dios, su respectiva gravedad. ¿Verdad? La gravedad no es la misma en la luna como en la tierra. Todo esto gobernado por Jesús. Todo esto sustentado por nuestro Señor Jesús, a quien nosotros servimos. Vemos que el apóstol Juan hace una afirmación muy similar a lo que vemos aquí en Génesis. Dice, Juan 1:1 al verso 3 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Por fuerza está haciendo referencia a Génesis. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Usted se puede imaginar, hermano, la escena de María? No podemos nosotros entender hasta qué punto María, teniendo en sus brazos al recién nacido, el niño Jesús, ¿podía ella entender que en sus brazos estaba el creador del universo? El que le otorgaba su propia vida, el que había diseñado sus diversos sistemas en su organismo, sistema circulatorio, el que le decía, gloria a Dios, a sus pulmones que respiraran. ¿Podía entender eso? Es más, le voy a decir, nosotros quizás no lo entendemos completamente, ¿verdad? Pero ese es el grande poder, el misterio que vemos también en la encarnación. ¿Cómo es que un ser tan poderoso se hizo hombre como alguno de nosotros? El que sustenta la creación, el que actualmente está sustentando la creación. Vamos mirando, es que es imposible mirar estos pasajes y ignorar cómo estos nos recuerdan, cómo nos señalan
a Cristo, aunque entendamos que quizás el pueblo de Israel no lo entendía a la misma medida que nosotros, por cuanto nosotros tenemos una más amplia revelación, tenemos el Nuevo Testamento. Qué bendición tenemos nosotros. Así que el Nuevo Testamento nos dice, gloria a Dios, que dentro de Dios, dentro de la eternidad, Jesús es el que fue el medio de la creación. Ahora, hermano, la expresión original en el hebreo, Bereshit Baruch Elohim, o sea, en el principio creó Dios. Vemos que esa es la primera afirmación que señala hacia la Trinidad. Recuerde, Génesis es un libro también que nos presenta puntos doctrinales. Puesto que la palabra Elohim, traducida a Dios, es una palabra de pluralidad. Y una pluralidad que vuelve a aparecer en el mismo capítulo, pero en el verso 26. Cuando en relación a la creación del hombre, Dios dice, hagamos, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Indicando, ¿verdad?, que había más de uno que estaba presente en este proceso de crear. Nosotros, como seres humanos, reflejamos, gloria a Dios, la imagen del Trino Dios. Reflejamos la imagen de Elohim. Gloria a Jesús. Qué grande privilegio se le dio al hombre otorgado, como vamos a mirar, siendo la corona de la creación. La palabra no dice que el hombre es un poco más elevado a los animales. La palabra dice que el hombre es hecho un poco menor que a los ángeles. Los ángeles son formidables y admirables criaturas de Dios, ¿verdad que sí? Poderosos. Pero a nosotros se nos dice que llevamos la imagen y semejanza de Dios. Llevamos la imagen y semejanza de Elohim, algo que vamos a estar mirando en las semanas que se acercan, gloria a Dios. En estos mismos versos, en este verso también se nos presenta la primera afirmación de lo que ya miramos de un Dios omnipotente. Tiene el poder para crear de la nada. El hombre solo puede soñar. El día de hoy ha hecho tantos intentos de crear la máquina de energía perpetua. Una máquina que usted la pone en marcha y seguirá produciendo, aleluya, conforme a sus mecanismos. Gloria a Dios, energía que nunca se acaba, pero no la pueden hacer porque hay fricción. Usted puede tener un vehículo y lo empuja y la fricción de sus diferentes partes eventualmente va a causar que se detenga, ¿verdad que sí? Dios es el único, el omnipotente que puede crear de la nada. Nos presenta la primera afirmación del Dios omnipotente, uno que es todopoderoso. Nos presenta la primera afirmación de uno que es eterno, que no tiene principio ni fin. Ya miramos, uno que existe fuera del tiempo. Ese es Dios. Y de ahí dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Una expresión muy interesante en el hebreo original. Tohu wabohu es la expresión en el original. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es la expresión. Sepa que esta traducción del hebreo original se ha convertido en una fuente de grande especulación. Muchos tratando de explicar cómo es posible que un Dios de orden, se nos dice en el verso 2 que ha producido una tierra que estaba desordenada. Quizá usted mismo se ha hecho esta pregunta. Si Dios es un Dios de orden y todo lo hace perfectamente, ¿cómo es que la tierra estaba desordenada y vacía? Esos mismos individuos, ellos tratando de reconciliar, tratando de explicar por qué esto es así, se han inventado una teoría. Afirman que hubo un periodo de tiempo indeterminado entre los versos 1 y 2 de Génesis. Entre el verso 1 y los del verso 2. Y que durante este tiempo existieron, dicen ellos, seres humanos o criaturas inteligentes antes que Adán, lo que le llaman una generación preadámica, le llaman ellos. Y que esos habitaron en una creación que era perfecta y completa, dicen ellos. Pero a causa de su rebelión contra Dios, fueron juzgados. Y el resultado de este juicio fue una tierra desordenada y vacía, dicen todos ellos. Tengamos cuidado, por fascinantes que suenan estas teorías. Tengamos cuidado de aceptarlas porque no tienen base en la palabra del Señor. La palabra no habla nada al respecto. Pero Jesús. Ahora, todo esto pudo haber sido evitado si se hubiese comprendido la expresión tohu wabohu, que puede ser traducida sin forma y desocupada. Cuando nuestra traducción en español, recuerde, la palabra en su idioma original es perfecta. Las traducciones pueden tener errores. Amén. Gloria a Jesús. Y aunque en esto bien puede ser un error, pero también puede ser simplemente la realidad del lenguaje que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad que sí?
Y cuando la palabra dice que estaba desordenada y vacía, podemos mirar y cuidadosamente entender que se refiere a que la palabra era sin forma y desocupada. Un comentarista añade, dice, de la misma manera que el alfarero, cuando desea formar un bello recipiente, primero toma un trozo de barro y lo coloca sobre su rueda con el fin de moldearle conforme a su deseo. Así también el creador primero preparó para sí mismo la materia prima, con el fin de después darle orden y vida. Ese es el estado terrestre entre Tohu y Bohu. Gloria a Jesús. Una tierra que está no desordenada, sino sin forma y desocupada. Así que la tierra estaba sin forma y desocupada. No había vida hasta este punto, ¿verdad? En este verso, no había vida sobre el planeta todavía. No existían las formaciones geográficas de la tierra y que muchas de ellas necesarias para el pleno desarrollo de la vida. Vemos cómo son el papel que desempeñan los valles, ¿verdad que sí? Entre las montañas. Por lo general tierra muy fértil. Todo esto todavía no se había llevado a cabo. La tierra no tenía la forma que iba a recibir. Y nos dice también, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, hablando de simplemente la oscuridad, porque todavía no había sido creada la luz. La luz, recuerde, es una invención de Dios. Todavía no había sido creada la luz. Lo que había en su lugar era la ausencia de la luz. La oscuridad. Y vemos que en este contexto el abismo se refiere a lo que podríamos considerar el antiguo océano que rodeaba toda la tierra en su estado inicial. Vamos a ver más adelante cómo Dios va tratando con las aguas, ¿verdad que sí? Donde Él hace una separación de las aguas. Así que, por lo tanto, podemos nosotros inferir que el planeta estaba completamente rodeado de las aguas. Todo estaba, el planeta sin forma. Y de ahí nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esto tenemos que el Espíritu de Dios también formó parte. Pero también estaba presente en este proceso de la creación. Sepa que la palabra hebrea para espíritu y la palabra hebrea para aliento son la misma palabra. Cuando habla y lo que entendemos, el contexto nos deja entender si está hablando, aleluya, de aliento, de respiración, de soplo, o está hablando del Espíritu de Dios. Pero en el hebreo son la misma palabra. Y bien puede referirse, gloria a Dios, que el Espíritu de Dios en esta instancia está siendo expresado quizás hasta como por un fuerte viento. Como un agente en preparación de lo que está por acontecer. Vemos que en Salmo 33:6 dice aquel salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Verdad que sí? Esto no podemos ignorarlo cuando vamos mirando, especialmente cuando nos vamos acercando a la creación del hombre. ¿Verdad que dice la palabra que Dios le dio aliento de vida? Todo esto está relacionado. Ahora, hermano, para la mejor manera para ver estos dos primeros versos en relación al resto del narrativo de la creación, es al entenderlos como lo que podría mirarse como un resumen general de la creación, el cual va adquiriendo más detalle con cada día que pasa, porque ya sabemos nosotros, gloria a Jesús, que aquí no se nos dice si esto ocurrió. Esto no ocurrió en el primer día. Esto fue en preparación para el primer día de la creación. Y vemos, cada día consecuentemente le va dando más forma a aquella tierra que estaba, gloria a Dios, estaba desocupada y sin forma. Así que, hermano, a lo largo de esta breve exploración de Génesis, hemos podido aprender cuán fundamental es este libro para la fe cristiana y que su apta comprensión va a impactar cómo nosotros miraremos el resto de la Biblia. Estos dos versos representan o nos presentan de manera inmediata a un Dios todopoderoso y soberano sobre su creación. Esto en muchas maneras va a dictar cuando Dios permita cuando venga la siguiente pandemia, ¿verdad que sí? Porque Dios gobierna al nivel atómico. Él gobierna en el microcosmos, gobierna sobre el macrocosmos, gloria a Jesús, macrocosmos, que es el universo. Dios gobierna absolutamente y totalmente sobre toda creación, toda su creación. Vimos a un Dios que es capaz de crear el universo ex nihilo, ¿verdad? De la nada. Los científicos prefieren creer que el universo se creó a sí mismo, de la nada, pero para crearse el universo tiene que haber existido primero. Ridículo la idea de ellos, ¿verdad? Pero nosotros, aleluya, creemos en la verdad. Vimos también que el Nuevo Testamento nos revela que Jesucristo es el mismo agente que creó el universo y que al mismo tiempo lo sustenta
Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Aleluya, todo lo que Dios todo lo hace para su gloria. Y vamos empezando a mirar cómo estas porciones de la palabra nos empiezan a señalar hacia Jesucristo. Gloria a Dios.